Bienvenidos a través de la Biblia, un recorrido de 30 min por las Escrituras, enseñando verdades bíblicas profundas que cambian la vida de las personas. Ahora, aquí está su presentador, Les Felden. Está bien, es un placer tener a todos aquí. Dios mío, esto se ve bien. Y tengo que hacer que nuestra audiencia televisiva se dé cuenta de que finalmente hemos entrado en la nueva área del estudio. Cuando la gente de Lassie vendió el antiguo edificio y compró este nuevo, tuvimos que soportar esos espacios más reducidos, mientras construían toda esta nueva adición, y nos dimos cuenta, ¿no?, de que tomaría un tiempo. Hemos estado un poco impacientes, pero de todos modos, definitivamente quiero agradecer a la gente de Lassie. Hemos conocido a su presidente más de una vez, Peter Summerall, y así que, Peter, si alguna vez estás escuchando, es un agradecimiento personal. Y solo queremos, la audiencia televisiva debe darse cuenta de que este es el trabajo de la gente de Lassie, que nos ha proporcionado este tipo de instalaciones ahora. Y solo confiamos en que con todo este espacio extra estaremos trayendo a más y más personas para nuestras sesiones de grabación. Una vez más, siempre nos gusta hacer que nuestra audiencia televisiva entienda que todos los programas pasados están disponibles en cinta de video. Ahora están transcritos en formato impreso y también han sido doblados en casetes de audio. Y luego, por supuesto, tenemos varias otras cosas que las chicas envían si las solicitas. Pero si tienes alguna pregunta sobre los materiales, solo llámanos o mándanos una nota y te haremos llegar la información. Está bien. Creo que eso es todo lo que necesitamos para los anuncios. En lo que respecta a nuestra audiencia televisiva, aquellos de ustedes en el estudio ya han abierto en Colosenses 2, versículo 1. Y notarás que lo tenemos en la pizarra. Ahora, estamos en el libro número 41. Son las 2 horas del medio y la primera media hora de eso, esa es nuestra fórmula. Supongo que podríamos llamarlo así. Pero supongo que hay algo más que tengo que compartir con la audiencia televisiva. Así que muchos de ustedes llaman cuando están viendo el programa de los días de semana. Estamos en otro lugar. En este momento, por supuesto, mientras grabamos hoy, estamos en el libro de los Hechos. Pero en los programas del fin de semana estamos justo donde estamos grabando. Estamos en Filipenses, Efesios, Colosenses y se confunden un poco. Bueno, voy a explicar para que sepas. Siempre que finalmente nos convencieron de que hiciéramos programas diarios, aceptamos dejar que usaran los programas antiguos. Así que nuestra pobre gente de Minnesota creo que probablemente ha pasado por esto ya, como la tercera vez, al igual que la audiencia de Indiana. Así que de todos modos vuelven a Génesis y al programa diario. Simplemente consume nuestro inventario a 5 programas por semana y luego llega el momento en que te pones al día con donde estamos grabando actualmente. Y si quieres mantener un formato diario, simplemente los enviamos de vuelta a Génesis otra vez. Pero los programas del fin de semana, ya sea el sábado por la noche, en algunos de los satélites o en algunas de las estaciones que nos transmiten los domingos, los programas del fin de semana están justo detrás de nosotros y por eso, de vez en cuando, incluso tenemos que hacer una sesión de grabación extra para que podamos mantenernos por delante de nuestra programación semanal. Así que tal vez eso responda a algunas preguntas. Los programas diarios son repeticiones tal como han sido producidos, y el programa del fin de semana es actual. Está bien, ahora estamos listos para comenzar. Colosenses capítulo 2, versículo 1. Ahora voy a abstenerme de poner la línea de tiempo en la pizarra hasta que terminemos Colosenses, porque ha pasado un tiempo desde que la tuvimos ahí. Pero cuando terminemos Colosenses y estemos listos para entrar en las cartas a los tesalonicenses, voy a poner de nuevo la línea de tiempo en la pizarra y vamos a repasar algunas de esas cosas, porque espero que todos se den cuenta de que tenemos nuevos oyentes todos los días y tenemos que seguir revisando estas cosas para que sepan de dónde venimos y de qué estamos hablando. Pero por ahora estamos en la epístola de Pablo a los Colosenses, que fue escrita a una pequeña congregación al este y al sur de Éfeso, y luego, por supuesto, casi a tiempo, al norte de Colosas estaba la otra pequeña ciudad en Asia, menor o en la parte occidental de Turquía, llamada Laodicea.
Y así, cuando Pablo menciona que la gente de Colosas debería pasar esta carta a los laodicenses, simplemente es porque eran una congregación vecinal. Y como mencioné en uno de los programas anteriores, Pablo mismo no tuvo nada que ver con el inicio de las iglesias colosenses y laodicenses, así que en realidad fueron comenzadas probablemente por algunos de sus conversos en la iglesia de Éfeso, y así es como menciona que nunca los ha conocido en persona, pero tenía una gran preocupación por ellos. Y como vamos a ver un poco más tarde hoy, entonces, como ahora, las enseñanzas falsas seguían al apóstol a donde quiera que iba, y como consecuencia, eso lo perturbaba. Está bien, así que ahora, al entrar en el capítulo 2 de Colosenses, él escribe, porque quisiera que supieran qué gran... El conflicto es lo que tenemos en la Reina Valera. Algunas de sus traducciones más nuevas pueden usar la palabra lucha, y significa básicamente lo mismo, porque quisiera que supieran qué gran lucha tengo por ustedes. Bueno, ¿sobre qué estaba luchando? Bueno, el hecho de que estas personas se quedaron sin palabra escrita, ¿recuerdas? Oh, nunca lo olvides. Mira, no tenían ningún Nuevo Testamento hasta que empezaron a llegar las cartas de Pablo, que fue alrededor de a principios de los 60, finales de los 50, y ya ha estado allí estableciendo iglesias durante 15, 20 años, así que tienes que darte cuenta de que hubo un periodo de tiempo en el que no tenían la palabra escrita, y así puedes ver su preocupación. Y así él dice, solo quiero que sepan qué gran conflicto y qué lucha interna tengo por ustedes y por ellos en la Odisea. Mira, ahí está la iglesia probablemente a 10, 15 millas al norte de Colosas. Y para tantos como no han visto mi rostro en persona, ahí está lo que acabo de decir. Mira, nunca habían visto al apóstol Pablo en persona, así que no tuvo una participación directa en el establecimiento de estas dos pequeñas congregaciones. Está bien, ahora pasaremos al versículo 2 por el momento, para que sus corazones sean consolados, estando unidos en amor y a todas las riquezas de la plena certeza de entendimiento. Ahora, ¿cuántas veces he dicho, esta es la razón por la que enseño? Así que muchos cristianos han hecho una profesión de fe. Se unen a la iglesia, pueden activarse en el aspecto social, pero no saben nada de las escrituras. Y estoy seguro de que todos ustedes son conscientes de eso. Pero mira, el deseo de todo el corazón de Pablo era que incluso estas personas en su época, y cuántas veces me han oído decirlo, ¿cuál era su estilo de vida pasado? Paganismo, idolatría, y no sabían nada, ni siquiera del Antiguo Testamento. Y así creo que fue muy difícil para Pablo comprender que estas personas pudieran simplemente mantener su experiencia cristiana sin más antecedentes que los que han tenido, además de la idolatría y el paganismo. Está bien, y así dice que esto se refiere a que tendrían una plena certeza de entendimiento para el reconocimiento del misterio de Dios. Ahora, aquellos de ustedes que han estado conmigo en mis enseñanzas durante tantos años, algunos de ustedes, y siempre estoy enfatizando los misterios que fueron revelados al apóstol Pablo. Y sabes, justo en la última semana, no sé cuántas personas han llamado y han dicho, nunca había escuchado la palabra misterio antes. Bueno, eso no me sorprende demasiado porque creo que al mirar hacia atrás probablemente yo tampoco. Y este es el corazón del Evangelio de Pablo, es esta revelación de estos misterios. Está bien, ahora voy a empezar a pasar páginas. Cariño, estamos listos para Romanos capítulo 16 y volvamos al versículo 25. Romanos 16, versículo 25. Romanos 16, versículo 25. Ahora, eso es de poder. Y recuerda, esa es otra de las palabras favoritas de Pablo, poder, el poder de Dios, el poder de su resurrección, el poder de su espíritu.
¿Está bien? Así que ahora a Él, que tiene el poder para establecerte, arraigarte según mi evangelio, no el evangelio de Jesús, el evangelio de Pablo. ¿Ves qué diferencia hace eso según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación de qué? El misterio, ¿ves? No la predicación de Jesucristo según Mateo, no la predicación de Jesucristo según Marcos, Lucas y Juan, pero la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio, estos secretos, y si recuerdo correctamente. En nuestro último programa volví hasta Deuteronomio 29, ¿no, Jerry? Jerry transcribe y él los conoce mejor que yo. Y volví a Deuteronomio 29, las cosas secretas pertenecen al Señor, nuestro. Dios, ¿qué te dice eso? En su soberanía no nos dice todo de una vez. ¿Ves? No tiene que hacerlo. Pero Él dice, las cosas que han sido reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos. Así que siempre tienes que mirar este concepto completo de la revelación de la que habla Pablo. Son las cosas secretas que Dios no reveló. Revelar a los escritores del Antiguo Testamento, no se las reveló a Pedro, no se las reveló a Juan. Esperó hasta que Pablo de Tarso se convirtió y lo envió, creo, al monte Sinaí, y derramó al menos una buena parte de la revelación de los misterios. Ahora, continuando en el versículo 25 de Romanos 16, este misterio que fue guardado secreto. Eso es lo que dice, y eso es lo que significa. Y significa lo que dice, Dios mantuvo todo este paquete de verdad secreto. Nunca le dio a nadie una pista de lo que venía hasta que se le reveló a este apóstol. De hecho, sé muy bien que lo usé en nuestro último programa, que fue hace varias semanas, en nuestra grabación. Pero la otra noche me desperté y en medio de la noche me vino a la mente, no puedo evitarlo, este versículo en Pedro. Ahora volvamos y miremos eso porque acabo de decirlo y eso es lo que me hizo pensar en ello. Pedro no tenía ningún concepto de lo que Pablo iba a tener revelado, llamado los misterios. Y así, de vuelta en con Pedro 3, comenzando en el versículo 15, mientras estaba acostado allí en simplemente despierto, y simplemente me impactó, que nunca realmente había enfatizado el punto antes, tan a menudo como he usado estos versículos, de dos cosas en particular. Número 1, que Pedro está reconociendo que el Evangelio para este periodo de tiempo provino de las epístolas de Pablo. Y el segundo punto era que Pedro considera los escritos de Pablo como escritura, lo que significaba que las cartas de Pablo son tan autoritarias como las de Moisés, o Isaías, o Mateo, o Juan, o Pedro, o cualquiera de los demás, porque sus palabras son escritura. Está bien, ahora miremos eso. Versículo 15 de 2. Versículo 15 de 2. Pedro 3. Y de nuevo, siempre me gusta recordar a la gente cuando se escribieron estas cosas. Pedro está escribiendo esto poco antes de ser martirizado al final de su vida. Él no está escribiendo esto hace mucho tiempo, hace 20, 30 años. Esto es al final, en medio de los años 60, probablemente 65, 66 después de Cristo, poco antes de que el templo fuera destruido. Está bien, ahora él dice, versículo 15, un relato, o entiende que la paciencia, la longanimidad de nuestro Señor es salvación. Ese es el propósito principal del libro. Ya sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo, es para llevar a la humanidad a un conocimiento de la salvación, ya sea bajo la ley o bajo la economía del reino, o ahora bajo la gracia. El corazón de Dios es por la salvación de la humanidad perdida. Está bien, así que entiende. La longanimidad de nuestro Señor es salvación. Ahora mira la siguiente declaración. Así como nuestro amado hermano Pablo, también según la sabiduría que se le ha dado, les ha escrito
a ustedes. Ahora tienes que recordar a qué grupo de personas se está dirigiendo Pedro. Judíos, ven, judíos de la dispersión. Él lo dice allá en el versículo 1 del capítulo 1, escrito a las 12 tribus. ¿Ves? Y así, incluso a su propio pueblo judío, les está advirtiendo que vayan a las cartas de Pablo. Ahora, no han estado allí tanto tiempo. Incluso sus epístolas más tempranas probablemente solo han estado circulando durante 7 u 8 años, y sus epístolas más recientes solo han estado ahí probablemente 1 año o 2. Pero aún así, Pedro está advirtiendo a sus compañeros judíos que vayan a esas cartas de Pablo. Ahora versículo 16, así como también en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas que es la salvación, como ahora entendemos por la fe sola a través de la gracia de Dios. ¿Está bien? Así como también en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas en las que hay algunas cosas difíciles de entender, ser entendido. Ahora sé que la mayoría de las personas simplemente pasan por alto eso y ni siquiera se dan cuenta de lo que el hombre está diciendo. Pero Pedro está admitiendo que esta revelación al apóstol Pablo era difícil de comprender para un buen judío. ¿Por qué era tan totalmente diferente? Estaba completamente alejado del culto en el templo. Estaba completamente alejado de las promesas del pacto de Israel. Y aquí estaba la oferta de salvación para estos gentiles paganos e idólatras, que si simplemente se dieran cuenta de su estado perdido y creyeran en el Evangelio, Dios los traerá a sí mismo. Y oye, ¿eso era difícil de comprender para un buen judío? Está bien, así que léelo ahora. Y así, en su epístola, hablando de estas cosas, en las que Pedro dice que hay algunas cosas difíciles de entender, las cuales los que son ignorantes e inestables, descansar o girar como ellos. Además, lo que otro, escrituras. Entonces, ¿qué está haciendo Pedro con las epístolas de Pablo? Él los está agrupando. Con el resto de la Biblia, son escrituras, son la palabra, inspirada de Dios. Ahora, no es asombroso que los hombres simplemente ignoren esto y casi se nieguen a entrar en las epístolas de Pablo. No sé por qué, pero puedo verlo una y otra vez, que casi los ignoran a propósito, ignorantes, de manera voluntaria, como dice Pedro sobre el diluvio, ya sabes, en su pequeña epístola. Bueno, de todos modos, todo esto es parte integral, entonces, de esta revelación de lo que Pablo llama su evangelio, y eso es que Dios en gracia. Ahora, por supuesto, como vamos a ver un poco más adelante en Colosenses, puedes volver a Colosenses conmigo, como vamos a ver un poco más adelante. En Colosenses los misterios están en varias categorías diferentes. Tenemos, por ejemplo, el misterio de lo que yo llamo el rapto. Es un misterio en 1 Corintios 51. He aquí, les muestro un misterio. No todos dormiremos. Y otro misterio era que los gentiles entrarían en el cuerpo de Cristo en igualdad de condiciones con los judíos. Oye, eso nunca se había revelado antes. Así que era un misterio. ¿Está bien? Aquí en Colosenses vamos a ver que este misterio, en particular ahora, al llegar a Colosenses 2, versículo 2, este misterio en particular es una revelación de la deidad, de una manera que el Antiguo Testamento nunca lo explicó. Esta es una explicación de la deidad, algo que ni Pedro ni los apóstoles podían enseñar o comprender, pero ahora se le ha revelado a este apóstol que esta deidad, y ese es el término que Pablo usará un poco más adelante en este capítulo, es esa composición de las tres personas, y sin embargo y mira, esto sorprende a tantas personas. Tuve una llamada telefónica temprano esta mañana, colgué sobre esta misma cosa, no podían creer que Jesús era Dios. Y el término, por supuesto, que sorprende a tantas personas es el Hijo de Dios, lo que significa que Dios lo co-creó. Es irreal lo que se les está enseñando a las personas.
Pero ves, no pueden concebir el hecho de que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu son los tres coiguales. No hay uno de ellos por encima del otro y sin embargo operan como uno. No puedo entenderlo, no puedo describirlo, pero estoy seguro de que lo creo porque está en el libro. Está bien, ahora viene, ¿ves? Versículo 2, para que sus corazones sean consolados, estando unidos en amor, a todas las riquezas de la plena certeza de entendimiento para el reconocimiento del misterio de Dios. ¿Y qué es Dios? Bueno, al menos en la mayoría de nuestras traducciones, en algunas de ellas, el Padre y Cristo no están en ella, pero lo vamos a dejar aquí, que el misterio de Dios es este compuesto de todas las personas de la deidad del Padre y de Cristo. Y luego en el versículo 3 que en esta deidad del Padre, el Hijo y el Espíritu hay tesoros escondidos de toda sabiduría y conocimiento. Ahora estamos en una explosión tecnológica hoy, ¿no es así? Estaba leyendo a Iris un pequeño artículo anoche que en los próximos 5 años, ahora por supuesto, Iris siempre dice que la gente puede escribir lo que quiera, lo sé, pero con suerte no nos están tomando el pelo todo el tiempo. Pero este individuo en particular hizo la afirmación de que en los próximos 5 años vamos a ver más tecnología explotando a nuestro alrededor de la que hemos visto en los últimos 50. Ahora, Dios mío, hemos tenido mucha tecnología en los últimos 50 años y vamos a ver más en los próximos 5. Y luego continuó explicando que la fibra óptica, por ejemplo, había estado como inactiva. No he oído mucho sobre eso últimamente. Pero las empresas Lucent han traído de repente una tecnología para el sistema de fibra óptica que simplemente te deja boquiabierto. Simplemente, no, te deja boquiabierto. Pero ¿sabes qué? Cada vez que descubren o inventan una nueva tecnología, Dios sonríe y dice, hola, ¿yo lo creé? Yo lo creé. Bueno, si Él lo creó, conoce las complejidades de cada fórmula eléctrica, de cada aspecto de la física. Él lo creó y así Él tiene el conocimiento de todas estas cosas antes de que sean descubiertas. Está bien, ahora no puedo evitar pensar, cuando Dios habla de su sabiduría y conocimiento, siempre tengo que pensar en el pobre Job. Regresa conmigo al libro de Job, pobre tipo. Y no me refiero a que haya perdido a todas sus hijas, y no me refiero a que haya perdido todo su ganado. Me refiero a otra cosa, y es que perdió su orgullo. Oh, el Señor debió hacer que Job se sintiera, como diríamos hoy, como 2 centavos. Y regresa al capítulo 38 de Job. Ahora, tal vez no todos estén de acuerdo conmigo, pero creo que el problema básico de Job era muy parecido al de hoy. Él estaba orgulloso de su humildad. Él estaba orgulloso de su humildad. Él estaba orgulloso del hecho de que era bendecido por Dios, que era un hombre justo y amaba a Dios, y no le quito nada de eso. Pero ves, pasas por todo el libro de Job y ahora vuelves al capítulo 38, y por eso digo que siento pena por el pobre viejo. Vaya, él debió haber sentido que, como diríamos, le gustaría haberse metido en un agujero de rata. Porque mira lo que dice Dios, Job 38, versículo 1. Job 38, versículo 1. Entonces el Señor respondió Job desde el torbellino y dijo, ahora desearía tener tiempo. Podría leer todo el 38 y el 39, pero no lo voy a hacer, no te preocupes. Pero haz eso en tu tiempo libre y entonces entenderás de qué estoy hablando. Ahora mira lo que dice el Señor. ¿Quién es este que oscurece el consejo con sus palabras sin conocimiento? Bueno, el lector casual dirá, bueno, Dios se está refiriendo a sus 3 amigos. No, Dios le está hablando a Job. Y él dice, ¿quién es este que oscurece el consejo sin conocimiento?
Ahora le dice a Job, versículo 3, ciñe ahora tus lomos como un hombre, porque te demandaré y tú me respondes. Ahora está en aprietos, ¿verdad? Oh, está en aprietos. Ahora mira lo que dice el Señor. ¿Dónde estabas, Job, cuando puse los cimientos de la tierra? ¿Dónde estabas cuando creé todo este lío? ¿Qué podría decir Job? Nada. Quiero decir, está indefenso, está sin palabras. No puede meter ni una palabra. ¿Está bien? Versículo 6. O versículo 5. ¿Quién ha puesto las medidas de eso, si es que lo sabes? ¿Entiendes a qué me refiero? ¿Qué está impartiendo Dios aquí? Ese Job pensó que lo sabía todo. Y él dice, está bien, Job, si eres tan inteligente. Y sabes, esto es exactamente lo que Dios podría hacer con nuestros científicos hoy en día. Oh, podría tomar el cerebro más brillante de Silicon Valley y podría ponerlo frente a él y podría decir, está bien, ¿dónde estabas? Si eres tan inteligente, dímelo. Y Dios podría introducir cosas en su pensamiento que ni siquiera han considerado aún, como lo está haciendo aquí con Job. Está bien, entonces sigue leyendo. ¿Dónde estabas tú cuando puse los cimientos? ¿Quién ha puesto las medidas? Versículo 5, de eso, si es que lo sabes, ¿quién ha estirado la línea sobre ello? ¿Sobre qué? Versículo 6, ¿están los cimientos de eso fijados? ¿Quién puso la piedra angular de eso? Versículo 8, ¿quién cerró el mar con puertas cuando brotó? Y continúa diciendo, y luego, por supuesto, el versículo en el que realmente estaba pensando cuando vi esto en Colosenses, era llegar hasta el capítulo 38 y el versículo 22, lo cual, por supuesto, ahora en nuestra tecnología, nuestros pequeños niños de primaria saben esto desde la ciencia de cuarto y quinto grado, supongo. Pero en la antigüedad no tenían los microscopios y demás. Pero mira lo que Dios le dice a Job en el versículo 22. ¿Has entrado en los tesoros de la nieve? ¿De qué está hablando? Que incluso en una tremenda tormenta de nieve no hay dos copos de nieve iguales. ¿Sabía Job eso? No. Está bien, entonces lo siguiente que me gustaría mencionar es llegar hasta el versículo 31. Oh, Dios mío, nuestra media hora ya casi se ha ido. Está bien, versículo 31. Y el Señor le dice a Job, puedes atar las dulces influencias de las Pléyades, o lo que llamamos las 7 hermanas, creo, o soltar las bandas de Orión. Job, puedes controlar las estrellas en su órbita, puedes controlar las constelaciones. Mira, versículo 33. ¿Conoces los ordenamientos del cielo? ¿Puedes establecer su dominio en la tierra? ¿Entiendes de qué estoy hablando? Y cada pregunta simplemente pone a Job más bajo y más bajo y más bajo. Y finalmente, ¿qué tiene que darse cuenta Job? Él no sabe nada. ¿Ves? Y así, supongo que mejor regreso rápidamente a Colosenses. Y el versículo 3 de nuevo, aquí es donde vamos a parar. Solo quedan unos segundos. Y así, Colosenses 2, versículo 3, es en este mismo. Dios que confrontó a Job y revela todo. El conocimiento de esos dos capítulos en 38 y 39. Él es quien contiene toda la sabiduría, el conocimiento y la comprensión. El hombre más inteligente de la tierra ni siquiera se acerca. Gracias por ver A Través de la Biblia con Les Felden. A Través de la Biblia es un ministerio apoyado por socios. Si este programa ha sido de ayuda para tu estudio de las Escrituras y te gustaría que otros disfrutaran de la enseñanza, tu apoyo sería muy apreciado. Escríbenos a Les Feldick Ministries, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74152, o llama al 1-800-369-7856. Recuerda, todos los programas están disponibles en forma impresa, en audio, en casete y en video. Asegúrate de sintonizar la próxima vez en A Través de la Biblia con Les Felden.